Esto es Metapolítica, con Fran Cortés y Héctor Centeno. Pues en el programa de hoy contamos con la presencia de quienes han sido directores del Instituto Iberoamérica en diferentes etapas. Manuel Alcántara, director del Instituto desde 1994 hasta 2007. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Héctor. Miguel Carrera, director del Instituto de Iberoamérica desde 2007 hasta 2012. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mercedes García Montero, directora del Instituto en el 2015 hasta el 2019. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Francisco Sánchez, que es el actual director del Instituto Iberoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también. Y Patricia Marengui, directora de la revista América Latina Hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos gustaría que comenzarais, a modo de apertura, haciendo como una especie de radiografía en cuestión de 1 minuto cada uno, para saber interpretar qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Podéis comenzar cualquiera, vamos, el que quiera tiene la palabra. Pues comenzamos por antigüedad. Manuel Alcántara. Bueno, pues, me tocaba. Muchas gracias y lo primero, enhorabuena, Fran y Héctor, por la organización de este programa en general y en concreto de que este programa, que es el primero que se hace además en una audiencia pública, pues se ha dedicado a América Latina. Yo creo que para los que trabajamos sobre América Latina y con América Latina, pues es un gusto, ¿no? Y que hayas tenido en cuenta a nuestro instituto, pues también muchísimas gracias y felicidades. Y yo personalmente, y bueno, me atrevo a hablar en nombre de mis compañeros y compañeras, os deseo lo mejor en vuestra andadura con Metapolítica. Bueno, es muy complicado, ¿no? Ya sé que esta es la respuesta fácil y la canónica, decir qué es lo que pasa en América Latina hoy. Primero porque América Latina, como se ha visto en estas imágenes, bien seleccionadas y demás, es muy diversa. Es muy diversa y claro, lo que nos llama a todos la atención es la gente en la calle, pero fijaros que siempre en uno de los sitios donde la gente lleva más tiempo en la calle y donde hay también grandes fatalidades es Haití, y nadie habla del caso de Haití. Pero hay otros países de América Latina donde la gente no sale a la calle, o si sale a la calle es para otras circunstancias, ¿no? O sea, esa es la primera observación, o sea, la heterogeneidad y que hay que andar con mucho cuidado. Segunda cuestión, bien es cierto que hay un efecto contagio y que yo creo que la sociedad globalizada en la que vivimos es fácil y permite que se planifique, ¿no? Y que la gente te pregunte, bueno, ¿y en Paraguay cuándo la gente va a salir a la calle? ¿Y en tal sitio cuándo la gente va a salir a la calle? ¿No? Como que se crean unas expectativas, pero esto con ello no quiero decir que no haya motivos para salir a la calle, ¿no? O sea, se han dicho y yo creo que todos los conocen, o sea, en primer lugar, la brutal desigualdad, que sobre todo es más lacerante, aunque el índice, y con esto termino, que el índice de Gini se haya podido comportar de una manera razonable, pero es obvio que la desigualdad sigue siendo un problema muy serio en América Latina y sobre todo después de haber tenido una larga década, de crecimiento, ¿no? Y ese decrecimiento pues, no se ha repartido igual y además ha generado unas expectativas a grandes núcleos de ciudadanos que han visto que tenían que seguir pagando la letra, que tenían que seguir pagando el crédito o la universidad. Muchas gracias, Manuel. A ver si os podéis ajustar un poquito más al Sí, tiempo claro. del minuto, pero muchas gracias porque, bueno, la verdad es que esta entrada pues, es para hacer una especie de radiografía, ¿no? Y entender lo que son las claves de qué es lo que está pasando ahora mismo. No sé si alguien quiere hacer alguna contribución más sobre esto de Latinoamérica. Sí, por supuesto. Patricia Bueno, Marengui. me sumo obviamente a el agradecimiento y la felicitación de Manolo a los dos por esta iniciativa y a toda la gente que hay detrás, ¿no? Yo quería agregar, comparto las cosas que ha dicho el profesor Alcántara, pero quiero decir, yo quería agregar fundamentalmente, creo que 3 cosas que pueden darnos ciertas pistas también para explicar un poco qué es lo que ha sucedido en el último año o las últimas
las movilizaciones o las protestas sociales del último año, fundamentalmente. Y creo que a este elemento que mencionaba Manolo sobre la desigualdad, que yo creo que es una de las causas estructurales y de larga data dentro de la región, no solo en términos de desigualdades sociales, sino también de pobreza y su consecuencia más evidente, que es la exclusión, se han sumado, a mí me parece, que tres cuestiones que en los últimos tiempos se han acelerado, ¿no? Que son, por una parte, la polarización política de la ciudadanía, que creo que esto explica en gran parte muchas de las formas que está tomando la protesta popular. Otra cuestión es el hartazgo de los ciudadanos, que me parece que, digamos, viene ejemplificándose desde hace mucho tiempo, y diría que con evidente claridad a partir de 2001 y, digamos, y las protestas en Argentina con que se vayan todos, ¿no? Este hartazgo de la gente, fundamentalmente en torno a la incapacidad de los políticos para hacer lo que la política tiene que hacer, ¿no? Que es resolver los problemas. Y en último, por mencionar el tercer elemento que me parece que también se ha agravado y, digamos, se ha vuelto determinante de estas protestas, me parece que la inseguridad ciudadana, la inseguridad dentro del contexto de cada uno de los países de los que estamos hablando, ha generado de alguna manera un malestar que fundamentalmente en las clases medias, ¿no? Que hoy lleva a entender, digamos, a América Latina en general y a estos países de los que hablábamos en particular como países agrietados, diría yo, ¿no? Con muchas grietas desde donde se mueve o digamos, surge toda esta protesta. Seguimos. Siguiente, ¿quién quiere continuar con el minuto? Bueno, quiero que no cuenten en minuto las felicitaciones por el programa, ¿no? Entonces, eso me parece que es una iniciativa excelente. Muchísimas gracias por contar con el Instituto de Iberoamérica, por pensar que esta universidad es iberoamericana y que América Latina merece una reflexión, y, por supuesto, por la iniciativa de hablar de política y utilizar diferentes canales para que esto llegue a diferentes personas. Enhorabuena por el programa a los dos. Yo voy a repetir como dos ideas que ya ha mencionado Manolo y que ya ha mencionado Patricia. Creo que es necesario resaltar la heterogeneidad de los casos, ¿no? Y por no remontarnos más, pensar desde 2019, o sea, 2019 empieza con la crisis o con el conflicto entre Maduro y Guaidó, que es un conflicto que a lo mejor obedece a diferentes factores que luego a lo mejor podemos detenernos. Sigue con Perú, con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, pero si nos remontamos a 2018 también está Nicaragua, ¿no? y altas conflictividades. Entonces yo creo que son diferentes si quizás Colombia, Ecuador y Chile comparten ciertas características que no comparte la situación que atravesó Perú, o que no comparte Bolivia y que tampoco compartía Venezuela. Entonces quiero decir que hay como heterogeneidad. Por encontrar elementos comunes, además de la desigualdad y de la desconfianza y de la crisis de representación que se ha generado, también yo quiero resaltar el papel que las Fuerzas Armadas han tenido en estos conflictos, sino ya no como en el pasado, a lo mejor no han tenido un papel en ocupar ellos el poder, pero sí han empezado a tener un papel de cierto protagonismo en el sostenimiento de ciertos regímenes o en acompañar a ciertos líderes políticos, ¿no? Eso por un lado. El desencanto enorme de la ciudadanía y la crisis de legitimidad que se refleja en cualquier encuesta de opinión pública, en el APOP, en el Latinobarómetro, uno ve y además ve que las cohortes de edad, que los más jóvenes son los que están más desencantados con la política. A ello también se une que el ciclo económico y las respuestas de los estados en la capacidad para generar redistribución pues se fue paralizando a partir de las crisis del boom de las commodities, y entonces yo creo que eso además también es un elemento, y además también en la falta de eficacia que tuvieron las políticas públicas redistributivas cuando los países de América Latina contaban con fondos o contaban con presupuesto público para generar. Entonces yo creo que esos son los elementos que yo resaltaría en este minuto.
Muchas gracias, Mercedes. La verdad Continuamos es que con Miguel Carrera y sí, acabamos y con quería el decir actual. como condensar las ideas, ¿no? Se ha estado mencionando que, claro, cuando se habla de la realidad latinoamericana pues claramente es heterogénea. Pero sí se han dado una serie de claves, ¿no? Que, como ha dicho Patricia y acaba de mencionar Mercedes, al igual que ha dicho Manolo al principio, existe lo que es una desigualdad, una polarización de la sociedad y lo que existe también es como una desafección con respecto a los representantes. Entonces, yo creo que quizás completar estas ideas que ya se han dicho y quizás, pues, Miguel, que le he visto asintiendo bastante, podrías animarte a ello, ¿no? Bueno, a ver, yo quería dar una perspectiva un poco distinta. Bueno, dar las gracias primero, ¿no? Y felicitaros, ¿no? Yo soy economista, entonces la reflexión que a mí me venía era que cuando definimos, con Todaro, voy a ponerme académico, ¿no? El desarrollo como un proceso multidimensional en el que hay grandes transformaciones de las estructuras sociales, de las actitudes de la gente, de las instituciones nacionales, y también aceleración del crecimiento económico, reducción de desigualdad, erradicación de la pobreza absoluta. Entonces, si nos vamos a una definición como esa de desarrollo, que yo creo que nos puede servir muy bien para pensar, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo en América Latina, la idea que me venía era que en algunos países han avanzado más que otros en muchas de estas líneas, ¿no?, y ha salido aquí la reducción de la desigualdad, los problemas en la erradicación de la pobreza absoluta, y también han cambiado las actitudes de la gente, ¿no? Y ha cambiado, yo creo, un poco la tolerancia a la desigualdad, que era muy grande en esas sociedades. Yo creo que eso ha cambiado. Y también han cambiado un poco las expectativas de la gente. La gente espera más, ¿no? Yo estoy con Mercedes, ¿no?, de que el boom de las commodities en algunos países generó una expectativa de unas mejoras continuas que ahora se han detenido. Y todo este es el marco, esos procesos de desarrollo incompletos, insuficientes, es el marco en el que colocar todo esto que está pasando, ¿no? Y acabamos con Francisco Sánchez, actual director. Me sumo a los agradecimientos y también me gustaría desearles muchos éxitos en los siguientes programas. Yo creo que por simplificar se podrían hablar que existen como tres tipos de crisis, ¿no? Unas que serían crónicas, otras serían tendencialmente políticas y otras tendencialmente económicas, ¿no? Partiendo del supuesto de que en todos los casos estamos hablando de crisis multicausales, ¿no? No solamente factores económicos, políticos, sino de todo tipo. Entonces, esto también se explicaría dentro de lo que ya es toda la teoría de movimientos sociales y de la acción colectiva, que te habla de un ciclo de protesta. Entonces, en este momento yo creo que estamos en un ciclo de protesta y hay una estructura de oportunidad política que invita a la participación. Entonces, por ahí podríamos entender este ciclo final, pero como decía Manolo, hay protestas que vienen de antes. Y quiero recordar que, por ejemplo, aquí en el Congreso de CISAL, que se hizo en el 2016, ya se sacó un manifiesto sobre Nicaragua. Entonces estaríamos hablando de una crisis que más o menos ya va 3 años. Y el rector también aquí hizo alguna vez una manifestación sobre Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, Nicaragua es una de las casos de crisis crónica, Venezuela sería la otra y la tercera sería Haití. Entonces, son crisis donde ya no tienes posibilidades ni por actores internacionales, la ciudadanía ha llegado a una especie de empate y no hay resolución. Yo no veo un escenario posible de salida en Venezuela, en Nicaragua y en Haití. Las otras, las tendencialmente políticas, podrían estar en el caso de Perú, en el caso de Bolivia, y le sumaría también el caso de Colombia, y me explico. Estas crisis que tienen son crisis en las que las instituciones ni los actores, o sea, las instituciones no han podido canalizar el conflicto y los actores no juegan las reglas del juego democrático, que es un poco una explicación simple y rápida, ¿no? Entonces, para analizar la crisis boliviana, ves que en un principio hay un intento de reelección, un intento de reforma de alargar las reglas, y por otro lado también hay un intento de no jugar a la regla democrática, ¿no?, por parte de todos los actores, y la democracia se rompe. En el caso de Perú también tienes algo parecido, ¿no? Hay una resolución, un mecanismo institucional, pero se estira mucho el mecanismo institucional y después tienes unos actores que no creen en la democracia. Y en el caso de Colombia me parece que en cambio es un poco diferente, siendo tendencialmente político, porque yo creo que sería uno de los efectos positivos del proceso de pacificación. Se ha hablado mucho del fracaso de la paz en Colombia, ¿no? Pero yo creo que ha brindado la oportunidad política para que los actores salgan y tengan demandas y pidan reformas y que entre aire al sistema. Entonces, más allá de que es verdad que hay una serie de protestas por medidas económicas que se han anunciado, pero yo creo que esta es una demanda por airear el sistema político colombiano, que tiene muchos defectos sobre los que no tiene sentido entrar ahora. Los casos claramente económicos serían Ecuador y Chile, ¿no?, donde se ha hablado muchísimo. El caso de Ecuador es de un estado quebrado,
no tiene un centavo, o sea, no tiene para pagar nóminas a fin de mes del Estado, una economía dolarizada con unos precios caros, y una estructura productiva que no permite alternativas al petróleo. Y en el caso de Chile ya se ha hablado de todo lo del Estado subsidiario, las empresas públicas que han desarrollado todas las fallas del mercado, creando monopolios, oligopolios, con una falta de regulación estatal y con un mecanismo en el que la única posibilidad que tiene una empresa para ganar dinero es aumentar utilidades vía subida de precios y reducción de salarios. Entonces, esto a la larga acaba explotando, ¿no? O sea, no puedes contener. Es una buena noticia que se haya convocado una asamblea constituyente que va a permitir redefinir el modelo de desarrollo que por este momento ya casi nadie defiende en Chile, ¿no? Entonces, esto quería decir. Vamos a seguir abordando la realidad latinoamericana, pero vamos a comenzar por los acontecimientos más recientes y más sonados. Me estoy refiriendo a lo que ha pasado en Bolivia. Y aquí voy a lanzar una pregunta muy directa, porque yo no quiero intervenir teniendo tanto nivel en este teatro. Voy a lanzar una pregunta muy directa para ver si desde la academia se puede argumentar bien lo que ha pasado en Bolivia. ¿Ha habido un golpe de Estado en Bolivia? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Sí. Depende del color. Bueno, por empezar y romper un poco el hielo. Ha estado durante todo este tiempo, y el otro día veía el programa Salvados y, digamos, claramente las dos posiciones con respecto, da la impresión de que, quiero decir, estamos frente a quienes dicen esto ha sido un golpe de Estado y quienes dicen esto ha sido una revolución libertadora, ¿no? O sea, quiere decir quienes de alguna manera digamos, enfrentan esto que empecé diciendo hablando de la polarización política, ¿no? La polarización política ya no en los políticos, sino en los ciudadanos. Entonces, la sensación de que existen dos mundos completamente distintos, dos proyectos de país que son incapaces de hablarse el uno al otro. No voy a escurrir el bulto. Yo creo que ha habido un golpe de Estado. Creo que no ha habido un golpe de Estado. ¿Ha habido o no ha habido? Sí, no ha habido de forma, digamos, como lo entendemos de manera clásica, ¿no? Porque, digamos, antes... ¿Cómo entendemos un golpe de Estado? Por eso, Patricia? antes podíamos pensar que quiere decir que un golpe que, digamos, saca a un gobierno, venía consigo un cambio de régimen. Un cambio de gobierno llevaba un cambio de régimen, de uno democrático a un régimen militar, ¿no? Hoy por hoy, lo que tenemos en Bolivia no es eso. Es decir, los militares no han dado el típico golpe para quedarse con el poder. Es más, parece ser que quiere decir que desde la otra vereda lo que se dice es no se ha sugerido, ¿no? Entrar en esto. Entonces, yo creo que quiere decir que frente a lo que estamos es a un cambio evidente en el papel de los militares. Un cambio evidente en los últimos tiempos, una autora argentina lo llama una nueva militarización, ¿no? Un papel diferente de los militares que antes lo que querían era, digamos, sacar a los gobiernos para quedarse con el poder y hoy colaboran con los gobiernos para que esos gobiernos mantengan el poder, ¿no? Bueno, no ha sido el caso en el caso de Bolivia, pero sí ha sido en el resto de los casos. Tenemos todas las fotografías en los últimos tiempos sobre estas protestas donde tenemos a los presidentes dando una especie de discurso y teniendo detrás a los militares en una especie de foto de familia, ¿no? Es decir, para dar la idea de que el ejército está con el poder, ¿no? Está con el gobierno. Yo creo que en el caso de Bolivia, específicamente que estás preguntando, sí lo ha habido. Lo que pasa es que lo que no ha habido es un golpe que luego lleva al cambio de régimen, es decir, hacia un régimen Pero militar. sí lo habría habido. Sí. De acuerdo. Yo creo que en relación a los golpes de Estado hay como un estiramiento conceptual y ahora se llama golpe a todo, ¿no? Os hemos oído también el caso de España, llamar golpistas por el tema de Cataluña. En América Latina se ha utilizado muchísimo el golpe de unos contra otros, del golpe de... ¿sí? Entonces hay como un estiramiento conceptual de qué entendemos por un golpe. Efectivamente, si lo entendemos desde un punto de vista más canónico, pues entonces sería cuando el militar llega, saca con violencia al que ocupa de forma legítima el gobierno y se ponen a gobernar ellos.
Pero yo creo que lo de Bolivia y o sea, esa idea de sugerir que te vayas, pues, hombre, no te lo está sugiriendo tu colega y tu amigo del alma, el que te lo está sugiriendo tiene tanques, tiene armas y puede ejercer violencia. Entonces yo creo que sí es un golpe de Estado. Más allá de eso, también no nos conviene valorar esto, juzgar esto a la luz de todos los acontecimientos que ocurrieron en Bolivia. O sea, en 2016 los ciudadanos le dicen a Evo Morales, usted no se puede presentar, y él decide presentarse violando los resultados de ese referéndum, donde los ciudadanos le dicen que no se puede presentar. Después fuerza a que, bueno, el Tribunal Constitucional hace una interpretación de modo que se valora que o decide que es un derecho humano presentarse, ¿no? Entonces, supuestamente, los países donde no existe reelección están violando los derechos humanos, lo cual es un poco loco. Y además, yo veía una entrevista a Evo Morales que decía, bueno, pero ¿por qué Angela Merkel se puede presentar y yo no me puedo presentar hasta...? Bueno, es que usted está en un contexto presidencialista que se caracteriza por los límites a los mandatos, ¿no? Los mandatos de los presidentes. Entonces, él ahí hace una interpretación que es dudosa, ¿no? Se hace una interpretación dudosa de esa cuestión. Después, además, parece que hay indicios de fraude, ¿no? De fraude electoral. No solamente es que ya decides presentarte, sino que cometes, o sea, que parece que, bueno, la limpieza es dudosa o los números están dudosos, hay un apagón informativo de los resultados electorales, no se transmiten los datos, y todo eso hace que haya, pues, un movimiento que en principio a mí me parecería como más contestatario, más heterogéneo, pero que después los líderes de ese movimiento o los líderes que más han, ¿no? que más han sonado, que más han visto, pues son un poco, bueno, pues dentro de esa estructura polarizante, un poco extraños y peligrosos, ¿no? Porque demuestran, pues, hacen ciertos comentarios xenófobos, queman la huipala, que es el símbolo de los pueblos indígenas, y hacen cosas, pues, que a lo mejor bueno, pues son dudosas. Además, la presidenta se autoproclama, de nuevo hay unos militares que están detrás de ella en esa autoproclamación, ¿no? Y bueno, o sea, considero que hay un golpe, pero que Evo Morales tampoco es un santo, ¿no? Y que ha hecho, desde luego, ha violado ciertas instituciones, ¿no? Bueno, has comentado, Mercedes, que también se presupone como que ha habido un fraude electoral. Esto también es como que entra dentro de la contienda política, aunque también, si no me equivoco, y corregidme, es el mismo sistema avalado por la OEA, un sistema que se había utilizado en Uruguay y que siempre se paraba, se ponía en pause lo que era la retransmisión de los votos al 80%. De todas formas, lo que también me parece a mí es que muchas veces se traslada un debate político nacional, en este caso el de Bolivia, o plurinacional, que es en este caso el país de Bolivia, y muchas veces, pues eso, al trasladarse ese debate, parece como que nos insertamos nosotros dentro de esas temáticas, ¿no? Aquí, como comentaba al principio Patricia, lo que nos encontramos es con sociedades polarizadas. Entonces, dentro de esa polarización, que es como se establecen los bloques, parece como que nos encontramos con el frente a favor de Evo Morales y luego los que están en contra. Pero nos olvidamos de un elemento fundamental que es, con respecto a la reflexión de si hay golpe o no, lo que son las instituciones. Claro, no sé si se puede considerar que el ejército le diga al presidente más vale que te largues del país, es una irregularidad o no. No sé si que la policía boliviana empiece a cortar la bandera, que también es de Bolivia, que la empieza a recortar de sus trajes, no sé si es una irregularidad democrática, como tampoco sé si que a la alcaldesa de Vinto la saquen de la alcaldía, le rapen la cabeza, le tiren pintura roja y la palen. Entonces, claro, son estas cuestiones que, visto desde una perspectiva, sin intentar entrar en la soberanía propia de ese país, hablando de lo que son las instituciones, se podría considerar que es un golpe de Estado o que, en otras ocasiones, también hay gente que lo denomina como golpe parlamentario, porque es cierto que esa palabra
se ha utilizado mucho, sobre todo en España, de una manera muy manida. Y Francisco Sánchez decía que depende del color. Mira, hay una cuestión, o sea, vamos primero a la definición de golpe, ¿no? Entonces hay un artículo que está muy bien porque es como si es la primera vez que hubiese pasado esto en América Latina. Entonces podemos comenzar a contar y de memoria te cito, tendríamos una situación muy similar con Abdalá Bucaram en Ecuador, una situación muy similar con Yamil Maguad en Ecuador y una situación muy similar en Honduras, sí, yo creo que con Zelaya, pero bueno, en que los militares te invitan a irte. Entonces, es un tema que ya está bastante estudiado y yo creo que nos podría dar luces para entender mucho mejor lo de Evo Morales, ¿no? Entonces ahora se me ocurre, por ejemplo, hay un artículo de Aníbal Pérez y John Polga donde te dicen, te definen qué sería golpe. Entonces para ellos te dicen la utilización de la fuerza o la amenaza de esta. Entonces, como decía Mercedes, o sea, tienes la alternativa de hacerte un Allende, te dices, de aquí no salgo si no es con los pies por delante, y otra es la simple amenaza, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedes resistir? Y después, si sabes que no tienes el control del aparato de represión y tienes a la gente en la calle. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Quedarte o salir? ¿No? Entonces, ahora bien, vamos a aislar procesos. Tienes el golpe, que es la definición es, hay una ruptura del orden institucional. Entonces vamos a preguntarnos, ¿quién lo rompió? Es que Evo ya lo rompió cuando esto. ¿Hubo utilización de la violencia por parte del ejército? Entonces, vamos a distinguir procesos. Una cosa es que hayan habido irregularidades electorales, por ejemplo, pues las irregularidades electorales tienen el derecho electoral. Es más, hay países como Perú o Ecuador donde tienes órganos electorales exprofeso. Es decir, en este momento el presidente de los Estados Unidos está sometido a un impeachment por acusaciones de fraude electoral. Y no hay que darle un golpe. Es decir, la alternativa de es que hubo fraude y por eso hay golpe no me vale, desde el punto de vista conceptual. Entonces, desde el punto de vista conceptual, ¿hubo la interrupción del orden institucional, sí o no? Desde mi punto de vista, sí, porque el señor estaba ejerciendo la presidencia. Que me digas que hubo fraude, que no era legítimo, que no se había presentado, pues resolverlo de otra forma. ¿Es la alternativa que los militares ocupen el poder? No, es la alternativa que los policías hayan comenzado a rebelarse y sublevarse, me parece que no. Que entienda que estos podrían ser parte de un proceso mucho más complejo, sí, pero lo que tenemos que hacer es recurrir nuevamente a la política comparada y analizar procesos. Otra cosa es que hagamos análisis de coyuntura y tertulia, pero eso ya es distinto, ¿no? Entonces siempre va a haber un número de agraviados y siempre vas a poder ir tú más, y pasó esto y pasó lo otro. Entonces, son dos planos diferentes, yo creo, para podemos entender mejor qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Y hubo fraude? Claro que sí. ¿Hubo fraude? Yo creo que sí. Hay dos informes que Sí, el uno que está hecho por el anterior ministro de Exteriores del gobierno de Ecuador, el señor Guillaume Long. Entonces, el problema es cuando los informes comienzan a ser de parte, ¿no? Entonces, uno de los argumentos del informe de Guillaume Long te dice, el informe no es sobre el 100%, sino sobre una muestra. Entonces, hay una cosa que se llama análisis forense electoral, me parece que es esto que hace Manuel Hidalgo. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Buscas irregularidades en constantes matemáticas en los votos. ¿Vale? O sea, el comportamiento electoral tiene muchas constantes. Vas midiendo. Entonces, de pronto resulta que hay un comportamiento muy anómalo en una lista o hay un comportamiento muy anómalo en ciertas partes. Entonces, lo que se hace en las auditorías electorales suelen mirar eso. Entonces, no me vale el decir es que no se ha hecho 100% las papeletas. Entonces, hubo problemas, y uno de los problemas con el voto electrónico es el control de los servidores. Y está mostrado que hubo un problema con el control de un servidor. Entonces, claro, si quieres volvamos a las papeletas. Bueno, no acabo de entender esta cosa por ir al voto electrónico, ¿no? O sea, aquí seguimos con las papeletas, no pasa nada. El Uruguay sigue teniendo papeletas por cada fracción y partido, no están ni siquiera centralizadas las papeletas del Uruguay. Entonces, claro, yo entiendo que Indra ha hecho muchísimo dinero con los sistemas de voto electrónico, pero estos sistemas de voto electrónico estamos viendo que dan muchísimos problemas. En Venezuela han dado problemas, están dando problemas en Bolivia y generan mucha inestabilidad, ¿no? ¿Y está cuestionado el papel de la OEA, en este caso, en Bolivia? Está cuestionado el papel de Almagro, creo yo, no el de la OEA. Entonces, Almagro está cuestionado porque se ha vuelto un árbitro de parte. Entonces, en lugar de ser árbitro, se ha vuelto fuerza beligerante en muchos casos, claramente en Venezuela. ¿Y Miguel Carrera? Un economista, ¿no? Entonces no me siento capaz, ¿no?, de valorar, pero lo que sí diría, ¿no?, cuando lo ves desde la economía, yo lo que explicaba a mis alumnos era que Bolivia era de los países que lo había hecho bien, ¿no? Y de los bolivarianos era el único que lo había hecho bien, ¿no? Y había caído el precio de las commodities y Bolivia seguía creciendo. Entonces,
Incluso el Fondo Monetario dice que Bolivia era uno de los ejemplos de los países que había conseguido manejar mejor el ciclo de materias primas. Entonces es como que no es suficiente, ¿no? No es suficiente manejar bien la macro, ¿no? Que es un logro, ¿no? Y es importante, pero que no es suficiente, ¿no? Hay elementos políticos, ¿no? Como habéis señalado, que acaban haciendo inviable determinados procesos, ¿no? Y hay un cansancio, ¿no? O sea, es decir, estoy muy de acuerdo con eso que has dicho, Miguel, y los datos están ahí. Bolivia ha crecido mucho, hay una sociedad más amplia, de clases medias más amplia, y es una sociedad que tiene cierta madurez política, con lo cual esa madurez política se traduce en que, y por citar también el ejemplo que ha puesto Mercedes en boca de Evo Morales, que repite un artículo de Atilio Borón de hace una semana, ¿no? Que compararlo con Merkel. Bueno, como siempre, verdades a medias. No se dice que Angela Merkel ya ha anunciado que en el 2021 no se presenta, ¿no? Que ya deja la política y que tal, ¿no? Pero eso no se dice. Pero lo que hay una cosa que es evidente, que es el cansancio. La gente se cansa, aunque le vaya bien, de que una persona esté en la presidencia 14 años. Y precisamente para eso está la limitación presidencial. Si encima esa gente ve que la limitación presidencial no se respeta, por una parte, que se le consulta, que la gente le dice no, y tampoco se respeta, y se lleva a un tribunal constitucional que está controlado por el Poder Ejecutivo, y el Tribunal Constitucional le da luz verde, y todas las encuestas previas a las elecciones señalaban muy claramente que Evo no iba a sacar 10 puntos a Carlos Mesa, y que no iba a tener la mayoría absoluta. Entonces es la combinación más perversa que podemos tener, porque la gente no está en la calle en Bolivia porque esté mal económicamente. La gente empieza a estar mal en la calle porque se cansa del quebranto de las leyes de juego, ¿no? Cuando se produce el apagón y no se dan los datos electorales y se reinvierte completamente la tendencia, y luego hay tanto el informe de la OEA como dos informes de otras dos tanques de pensamiento que indican que no, de ninguna manera, se consiguió ese 10%, es cuando la situación se hace insostenible, ¿no? A mí, y esto lo estamos discutiendo desde el día que pasó, si esto es golpe o no. Yo siempre he dicho que no quería entrar en esta discusión y lo que nos está pasando aquí. Nos enzarzamos en un término que, como decía Mercedes, es un término muy elástico, muy conceptual, o sea, porque si nos vamos a la tradición, en nuestra disciplina del 18 de Brumario o del libro de Curcio Malaparte sobre la teoría del golpe de Estado, pues claro, esto no tiene nada que ver, no tiene en absoluto nada que ver. A mí me sigue gustando lo que algún colega ha escrito, y es llamarlo interrupción presidencial. Y luego yo tipifico eso. Es una interrupción presidencial, es decir, es como, pongo el ejemplo, como, bueno, alguien va a un partido de fútbol, el partido de fútbol tiene que durar 90 minutos y se termina en el minuto 85, algo ha pasado. Hay que preguntar qué es lo que ha pasado. ¿Se ha ido la luz, o ha habido una invasión de campo, o se ha muerto un jugador, o al árbitro se le ha estropeado el reloj, pero algo ha pasado, algo raro ha pasado, es una anomalía, ¿no? Yo me interesa más enfocarlo desde ahí y ver el contexto, y analizar a los distintos jugadores, y sobre todo además también algo también muy importante, ¿no?, en la política, y es el relato. Es decir, aquí hay una lucha por el relato. A mí me interesa que sea golpe de Estado porque entonces yo soy una víctima. A mí me interesa que no sea un golpe de Estado porque entonces soy un libertador. Entonces es el relato. Cuando la sociedad está absolutamente fragmentada, los relatos, pues claro, tienen voceros en un lado o en otro, ¿no? Claro, en ese sentido. Y bueno, quiero decir, entonces no nos sirve el quedarnos centrados en el tema por lo menos, en términos por lo menos de politólogos, ¿no? Porque yo creo que no avanzamos, ¿no? Porque uno lee, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era íntimo amigo de Evo Morales. Y era un tipo que había sido beneficiado por Evo Morales, no sé qué. Y parece ser que son los generales los que le dicen, oye, tío, que tenemos a los coroneles que nos están diciendo que qué pasa, qué tal. Entonces, las cosas siempre son mucho más complejas, ¿no? Porque
claro, cuando tú has perdido la calle, y Evo Morales había perdido la calle. Y entonces, claro, quien te tiene que apoyar te está diciendo, te está sugiriendo que te vayas. Pero tú has perdido la calle, porque si Evo Morales hubiera ganado la calle, pues habría dicho, bueno, pues me voy con mi gente. Pero Evo había perdido ya la calle. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Y voy a algo que dijo antes Patricia. La foto es también algo muy importante que ha sucedido. Sucedió en Venezuela cuando Guaidó se proclamó presidente. Los militares salieron detrás de Maduro diciendo, no, el presidente es este. Cuando Martín Vizcarra fue a disolver el Congreso en Perú, los militares estaban detrás y él dijo, estoy disolviendo el Congreso. Cuando Lenín Moreno dijo, bueno, vamos a detener esto, voy a anular las sanciones, las propuestas del Fondo Monetario Internacional, los militares estaban detrás. Es decir, eso es lo que a mí, como politólogo, es lo que me interesa, y lo que se llama Patricia. Es decir, los militares resulta que habíamos pensado que se habían ido y no se han ido. Están ahí. Su intervención, como decía Mercedes, es muy distinta. O sea, no se produce el golpe, ellos no quieren ser presidente, ellos no tienen un programa, como tenían en la década de los 60 o de los 70, pero están ahí. Y finalmente son los factotum legitimadores, ¿no?, del escenario. Eso me parece que es muy preocupante. Eso y algo que ya he dicho antes, perdona, y es el tema de la reelección. Yo creo que ese es un tema que parece increíble, pero 50 años después estamos con el mismo rollo, con el tema de la reelección. O sea, bueno, no, por supuesto, digo 50 años en el sentido de la literatura, sí, por supuesto. O sea, pero entonces dice la reelección, ¿no? O sea, la reelección, los militares, la personalización de la política. Entonces, eso es lo que me parece que es preocupante y eso es lo que debemos, yo creo, poner el foco en esos problemas. Patricia quería decir sí, algo, yo quería pero decir algo si no te muy importa... breve, Vale, muy perfecto, breve perfecto. con respecto a esto, y es sobre todo una preocupación, ¿no? Porque yo creo que quiero decir, bueno, primero un paréntesis, ¿no? Que estoy de acuerdo con Mercedes en esto de el estiramiento conceptual. Creo que quiero decir que ahora no recuerdo bien el autor, pero bueno, antes estuvimos durante mucho tiempo leyendo un texto de Collier y Levitsky que se llamaba Democracias con adjetivos. Ahora Malamud y no me acuerdo quién más ha sacado uno que se llama Golpe con adjetivos, ¿no? Para entender esto del estiramiento conceptual. Creo que, quiero decir, por un lado ese, por el otro, la posición de Manolo, en cierto modo comparto con digamos, esta cosa de la lucha por el relato, pero me lleva también a pensar si utilizar una interrupción presidencial no es un eufemismo, ¿no? O sea, sí, es una cosa... Sí, vale, pero no tiene una carga, es una cosa bastante neutra. Vale, pero sí tiene, quiere decir, tiene la de que no es un golpe de Estado. O sea, sí, claro, pero, entonces sí la tiene. Pero bueno, quería intervenir solamente para otra cosa, que es una preocupación, porque me parece que los que estamos aquí, todos, digamos, no tenemos obviamente las pruebas evidentes ni nada de eso, pero estamos de acuerdo en que Evo Morales lo hizo mal, que, digamos, se saltó muchas de todas las reglas del juego. Salvo en la economía, dice el FMI. Bueno, salvo en la economía, pero digamos que fue, digamos, su ambición por la reelección, su no atender a lo que había salido en los resultados del referéndum, todas estas cuestiones. Mi preocupación, porque no solo tiene que ver con Bolivia, sino que se traslada al resto de los países, es ¿qué hacemos frente a estas situaciones cuando los mecanismos no tenemos mecanismos institucionales o esos mecanismos institucionales no funcionan para ponerle solución a ese problema? Es decir, ¿qué es lo que se podría haber hecho dentro de, digamos, en este caso, digamos, los poderes estando cooptados de alguna manera por digamos, el MAS? Digamos, ¿qué es lo que se podría haber hecho desde, lo mencionabas también hace un ratito, Fran, debería funcionar otros mecanismos? ¿Cuáles son esos mecanismos? Porque eso también me lleva a un caso todavía más extremo, que es Venezuela. ¿Qué hacemos cuando, digamos, nos encontramos con estas realidades? Bueno, no somos practitioners, no, claro, no podemos hacer nada. No, ¿qué hacemos? El que hacemos es, primero, intentar entendernos nosotros y
más o menos construir un relato, pero un relato, digamos, ya sé que nos reímos cuando digo un relato objetivo. Ya sé que esta es una cosa que es muy dudosa, que es la objetividad y todo esto cuando hay la pasión y cuando hay la división de una sociedad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental. Es decir, si nosotros como politólogos, y recuérdate la discusión de Robert Dahl cuando dice, ya no quiero hablar de democracia, voy a inventar una palabra poliarquía. Y bueno, inventó una palabra que luego no usamos, pero todos sabemos qué era esa democracia. Pues a lo mejor, oye, pues el golpe, pues es que tenemos que rechazar ya esa palabra, porque no nos indica nada. No nos indica nada, entonces tenemos que analizarlo desde otra perspectiva. Esa es mi posición, porque claro, tú tienes razón, claro, cuando yo utilizo interrupción presidencial es que no quiero utilizar golpe, es cierto, pero no quiero utilizar golpe porque, decía Fran, el golpe de Honduras. Oye, el golpe de Honduras, al señor Zelaya le agarraron en pijama, le llevaron a un avión, le metieron en un avión y le mandaron a Costa Rica. Eso ya por lo pronto no ha pasado en Bolivia. Luego, entonces ya hay un matiz. ¿Cuánto ese matiz puede jugar o cuánto puede pesar para decir que esto es así o esto es asado? Pues no lo sé. Entonces, por eso, para evitar esto, yo creo que es mejor, y yo creo que Pérez Liñán y Leif y Mariana lo han hecho muy bien y han tipificado, porque luego dentro de esta interrupción presidencial ellos introducen matices y, bueno, yo creo que se había avanzado mucho. Por eso yo digo que como nosotros, como politólogos, volver a esa discusión, a mí... Sabíamos que esto era un tema candente, tampoco sabíamos que nos íbamos a centrar solo en Bolivia, en este programa. El tiempo se nos está echando encima, y si bien es cierto que siempre en la política hay una disputa por el relato, claro, el caso es desde dónde se está construyendo, y por eso decía, sin meternos en la soberanía propia de Bolivia, donde por un lado se está intentando construir un relato apoyado en la OEA y otro en el largo mandato de un Fran, candidato. Yo te estoy proponiendo construir nuestro relato, y claro que tenemos legitimidad para hacerlo. Eso es. Por supuesto. Lo que pasa es que lo hacemos desde una situación concreta que es España. No es España. Hay una cosa que se llama estamos en el mundo. política, una cosa No me se toques llaman las narices. conceptos, y la No estamos en epistemología España, es estamos en el válida. mundo. Y como tal, y como Si no ciudadanos del caemos en un mundo, relativismo interpretamos el cultural mundo. en que todo vale, claro. Y los economistas, ¿qué dicen en este sentido? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ha habido una injerencia del poder económico en el golpe de Estado en Bolivia? Esto es peor que lo del golpe, Miguel. El fraude. Sí, Es vuelve peor, la los pregunta chinos anterior. acabaron porque les quitaron el contrato de litio, fueron los alemanes. No me atrevo a Hubo responder, golpe. o sea, no me Por ahí atrevo- va. Tuvieron que ver no me los atrevo a masones. responder, ¿no? Pero yo creo que la economía no era el problema. En este caso, la economía no era el problema. De acuerdo. Excepto el litio y los... El litio se estaba negociando con Alemania, había un contrato fallido, se estaban intentando cosas. O sea, el litio puede ser un gran ventaja, todo el mundo va a quererte comprar litio. O sea, no controlas, ya no das golpes de Estado para controlar ese tipo de cosas, porque puedes tener una alianza estratégica. Además, piensa solamente en el desarrollo tecnológico. ¿Cuánto tiempo van a ser la solución a las baterías de litio? ¿Qué pasa si mañana conseguimos ya finalmente tener hidrógeno líquido, por ejemplo? El litio nadie se va a acordar. O sea, estamos ante Bueno, un si cambio de encontramos modelo una energético. solución más ecológica... Estamos ante un cambio de mucho modelo mejor. energético, el petróleo se está acabando, Arabia Saudí está vendiendo su petrolera, por algo será, o sea, está haciendo cash. Yo pregunto, ¿se apostar a litio? Sí, posiblemente sí. ¿Me garantizas que el litio va a ser como el petróleo de la economía mundial durante 100 años? O sea, acuérdate de cuántos móviles han pasado por tu vida, ¿no? O sea, cuántos tipos de batería han tenido, desde la batería de duraba 2 años, ahí cargada, le cargabas una vez, la que duraba 5 minutos y ahora que dura mucho tiempo. Es decir, no sé si es que des un golpe para controlar un recurso, puedas hacer alianzas estratégicas, sea mucho mejor, como estaba pasando ya, insisto, Alemania y China. Y ya en un minuto, y por ir finalizando... Yo porque creo que el esto lo tiempo vamos es a oro. dejar aquí. Hay que darle las gracias a los invitados porque nos estamos quizás excediendo del tiempo. Ya llevamos aproximadamente 1 hora, que es lo que debe durar este programa. Espero que os haya gustado a quienes los estáis viendo y también a quienes lo escuchen por la radio y a través de nuestro canal de YouTube. Nosotros entrevistamos y bueno, la reflexión pues queda por parte vuestra.
Y para no perderse ninguna novedad, seguidnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Y para no perderse ningún contenido, también podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. Hablaremos en el siguiente programa sobre si se puede vivir teniendo un grupo de música. Y para ello nos acompañará el grupo salmantino de Son of Good, quienes dan sonido a nuestra intro del programa y quienes darán mucho sonido en enero, porque los tendremos tocando en directo aquí. Nos despedimos con la canción de Hijos de la Libertad de este pedazo de grupo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entre tanta oscuridad, espirales de maldad, de codicia sin medida que aniquila la verdad. Se desangra la ciudad y los pueblos sufren más ante tanta hipocresía. La mentira y el error, el robar por vocación,